Bienvenidos a Basado en Hechos Reales. Hoy nos adentramos en las sombras de la fe, la medicina y lo inexplicado. Viajaremos a la Alemania de los años 70, a un pequeño pueblo bávaro llamado Klingenberg am Main, un lugar profundamente arraigado en la tradición católica. Aquí, en el seno de una familia devota y trabajadora, crecería una joven llamada Annelies Michel. Su nombre, décadas después, seguiría siendo sinónimo de uno de los casos de exorcismo más controvertidos y trágicos del siglo XX. Una historia real, documentada hasta niveles perturbadores, que nos obliga a cuestionar los límites de la creencia, la enfermedad mental y la responsabilidad humana ante un sufrimiento inimaginable. Esta es la inquietante historia del exorcismo de Annelies Michel. Ana y Joseph Michel eran personas sencillas, trabajadoras y sobre todo profundamente católicas. Vivían en Leibelfing, un pequeño enclave dentro de Klingenberg, donde la fe no era solo una práctica dominical, sino el eje central de la vida comunitaria y familiar. Anneliese, nacida el 21 de septiembre de 1952, fue criada en este ambiente de estricta observancia religiosa. Desde niña mostró una piedad notable, descrita como sensible, inteligente y quizás un poco frágil. Realizaba actos de penitencia, rezaba constantemente y participaba activamente en la vida parroquial. Sus padres veían en ella un ejemplo de devoción, un reflejo de sus propios valores inculcados con fervor. La Alemania de la posguerra buscaba reconstruirse no solo física, sino moralmente. En Baviera, conservadora y católica, la religión ofrecía un ancla firme en un mundo cambiante. Para los Michel, la fe era el escudo contra las incertidumbres y las tentaciones del mundo moderno. Annelies creció bajo esta campana de devoción intensa, quizás sin las herramientas para procesar las complejidades y las presiones de la adolescencia de una manera diferente a la estrictamente religiosa. Todo parecía normal, dentro de los parámetros de su devota existencia, hasta 1968. Anneliese tenía 16 años. Una noche, sin previo aviso, su cuerpo se convulsionó violentamente. Perdió el conocimiento. Fue un episodio aterrador y aislado, pero marcó el inicio de una espiral descendente que nadie podría haber previsto. Los médicos, tras examinarla, no encontraron una causa inmediata. La vida continuó, pero una sombra de inquietud se había instalado. Un año después, en 1969, ocurrió de nuevo. Otra convulsión, más intensa. Esta vez, los exámenes médicos fueron más exhaustivos. Un electroencefalograma reveló anomalías en el lóbulo temporal de su cerebro. El diagnóstico llegó: epilepsia del lóbulo temporal. Esta forma de epilepsia es conocida por poder causar no solo convulsiones físicas, sino también alteraciones sensoriales, emocionales y de la percepción, incluyendo alucinaciones visuales o auditivas. A Anneliese se le prescribió medicación anticonvulsiva. El tratamiento médico comenzó, pero la condición de Anneliese no mejoró significativamente. De hecho, nuevos y perturbadores síntomas empezaron a manifestarse. Durante sus oraciones, comenzó a experimentar visiones intensas. Describía ver rostros distorsionados que se burlaban de ella, alterando las imágenes sagradas que tanto veneraba. Empezó a escuchar voces, susurros que le decían que estaba condenada, que se pudriría en el infierno. Estas experiencias la sumieron en una profunda angustia. ¿Era su enfermedad, como decían los médicos? ¿O era algo más siniestro, algo que su educación religiosa le había enseñado a temer profundamente? En 1970, su estado empeoró. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico en Mittelberg. Pasó casi un año allí. Le diagnosticaron también depresión y le administraron diversos fármacos antipsicóticos y estabilizadores del ánimo, además de continuar con el tratamiento para la epilepsia. Pero Anneliese no respondía como se esperaba. Sufría efectos secundarios, se sentía desconectada y, lo más importante para ella, las visiones y las voces persistían. El entorno clínico, lejos de aliviarla,
parecía exacerbar su sensación de aislamiento y desesperación espiritual. Para una joven cuya identidad estaba tan ligada a su fe, la idea de que su sufrimiento fuera solo una enfermedad mental era difícil de aceptar. Fue durante este periodo que su comportamiento empezó a mostrar una aversión cada vez más marcada hacia los símbolos religiosos. Ella, que había sido el epítome de la piedad, ahora sentía una repulsión física al acercarse a crucifijos, agua bendita o lugares sagrados. Relatos de la época describen cómo desviaba la mirada de las imágenes de Cristo, cómo el contacto con un rosario parecía causarle malestar. Esta aversión se convirtió en una pieza clave para la familia y eventualmente para algunos miembros del clero, inclinando la balanza hacia la hipótesis de la posesión. En 1973, Anneliese y su familia, desesperados por la falta de progreso médico y cada vez más convencidos de una causa sobrenatural, realizaron una peregrinación a San Damiano, en Italia. Este lugar era conocido por supuestas apariciones marianas. Para Anneliese, el viaje fue una experiencia difícil. Según los testimonios, fue incapaz de entrar en la capilla principal, no pudo beber del agua bendita y reaccionó negativamente ante la proximidad de objetos sagrados. Fue allí, según relató más tarde, donde una voz le confirmó sus peores temores. Estaba bajo una influencia maligna. A su regreso a Alemania, la convicción de la familia era total. Anneliese no estaba simplemente enferma, estaba bajo un ataque espiritual directo. Comenzaron a buscar sacerdotes que estuvieran dispuestos a realizar un exorcismo. Sin embargo, la Iglesia Católica moderna es extremadamente cautelosa con respecto a este rito. Las directrices exigían pruebas contundentes y que todas las explicaciones médicas y psiquiátricas hubieran sido descartadas. Los Michel se encontraron con repetidas negativas. Los sacerdotes locales y las autoridades diocesanas instaban a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico. Consideraban que los síntomas de Anneliese, aunque graves, encajaban dentro de un cuadro de enfermedad mental compleja, posiblemente exacerbada por su fervor religioso y el ambiente familiar. Pero la familia no se rindió. Contaron con el apoyo de conocidos y peregrinos que habían presenciado el comportamiento de Anneliese. Finalmente, encontraron un aliado en el padre Ernst Alt, un párroco local que, tras conocer a Anneliese y observar su aversión a los objetos sagrados, empezó a convencerse de que el caso trascendía lo médico. El padre Alt documentó meticulosamente el comportamiento de Anneliese, sus contorsiones, las voces guturales que a veces emergían de ella. Comenzó a presionar al obispo de Wurzburgo, Mons Joseph Stangl. Le envió cartas detalladas, testimonios, súplicas. Argumentaba que la condición de Anneliese empeoraba día a día y que negarle el rito del exorcismo era abandonarla. Durante meses, la petición fue denegada o pospuesta. Anneliese, mientras tanto, continuaba deteriorándose. Su comportamiento se volvió más errático. Manifestaba episodios de agresividad, incluyendo comportamientos de autoagresión, y mostraba una profunda aversión a los objetos sagrados, llegando a destruirlos. Se reportaron también actos profundamente perturbadores, como la ingestión de sustancias no comestibles, y comportamientos animalísticos como ladrar durante largos periodos. Pasaba horas arrodillada en el suelo frío, una forma de penitencia autoimpuesta que le causaría graves daños físicos. Su cuerpo físico empezaba a mostrar las marcas de este tormento autoinfligido y de la agitación constante. Finalmente, en septiembre de 1975, tras una larga y angustiosa espera, el obispo Stangl concedió permiso para realizar el gran exorcismo según el ritual romanum, el antiguo rito católico. Nombró al padre Arnold Renz, un sacerdote salvatoriano, para dirigir el proceso, asistido por el padre Alt. La condición era que el rito se realizara en el más absoluto secreto. Comenzaba así el capítulo más oscuro e inquietante de la vida de Anneliese Michel. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976, durante 10 largos meses, Anneliese fue sometida a sesiones de exorcismo 1 o 2 veces por semana.
Estas sesiones, que podían durar hasta 4 horas, se llevaban a cabo en su casa familiar en Klingenberg. Lo que ocurrió durante esos 10 meses desafía la comprensión racional y nos sumerge en un abismo de sufrimiento documentado. Los sacerdotes, siguiendo el antiguo ritual, confrontaban a las entidades que, según creían, habían tomado control de Annelies. Y esas entidades, supuestamente, respondían. Gracias a la decisión del padre Alt de grabar muchas de las sesiones, poseemos más de 40 cintas de audio, testimonios sonoros de lo que allí sucedió. En esas grabaciones se escucha la voz de Anneliese, a menudo irreconocible, transformándose en gruñidos guturales, sonidos agudos y diálogos coherentes pero profundamente perturbadores. Las entidades que supuestamente hablaban a través de ella se identificaron como varias presencias oscuras, incluyendo nombres conocidos de figuras negativas: Lucifer, el ángel caído; Caín, el primer asesino; Judas Iscariote, el traidor de Cristo; el emperador romano Nerón, perseguidor de cristianos, una infame figura de la tiranía del siglo XX; y Valentin Fleischmann, un sacerdote caído en desgracia del siglo XVI. Las voces discutían con los sacerdotes, proferían blasfemias, se burlaban de los ritos sagrados, revelaban supuestos pecados de personas presentes y describían con crudeza los tormentos asociados a su condición. Mientras estas voces se manifestaban, el cuerpo de Anneliese sufría espasmos violentos. Se dice que mostraba una fuerza inusual, necesitando a veces a varios hombres para sujetarla. Se retorcía en posturas forzadas, su rostro se contorsionaba en muecas de aparente odio y dolor. Paralelamente a este tormento, Anneliese desarrolló una convicción. Su sufrimiento era una forma de expiación. Creía que estaba sufriendo voluntariamente para pagar por los pecados de otros. Esta creencia la llevó a rechazar casi por completo la comida y la bebida. Consideraba el alimento como una concesión al cuerpo que debía ser mortificado. Los sacerdotes y sus padres, inmersos en la lógica del exorcismo, no la forzaron a comer. Quizás interpretaron su negativa como parte de la lucha espiritual, o quizás fueron superados por la voluntad de Anneliese, ya fuera la suya propia o la de las entidades que creían la controlaban. Mes tras mes, el ritual continuaba. Las grabaciones documentan la letanía de oraciones, las órdenes en latín, las respuestas desafiantes de las voces. Pero mientras la batalla espiritual se libraba, el cuerpo de Anneliese se consumía. Su peso cayó drásticamente. Las fotografías de sus últimos meses muestran una figura extremadamente delgada, los ojos hundidos, las rodillas dañadas por las incesantes genuflexiones. Pesaba apenas 30 kilogramos, una clara evidencia de la malnutrición extrema. Estaba completamente demacrada. Sufría de insomnio crónico y agotamiento extremo. Estaba cubierta de moratones y lesiones producto de su agitación y comportamientos autoagresivos. A pesar de su estado deplorable, Anneliese tuvo momentos de lucidez. En ellos expresaba su fe, su aceptación del sufrimiento y su esperanza en la salvación. Pero estos momentos eran cada vez más escasos, eclipsados por las convulsiones, las voces y el deterioro físico imparable. Hacia junio de 1976, era evidente que Anneliese estaba en un estado crítico. Sufría de neumonía, tenía fiebre alta y estaba completamente debilitada. Los sacerdotes realizaron la última sesión de exorcismo el 30 de junio de 1976. Anneliese estaba demasiado débil para participar activamente. Esa noche, según el testimonio de su madre, Anneliese la miró y le dijo sus últimas palabras coherentes: «Mamá, tengo miedo». Luego, dirigiéndose a los sacerdotes, pidió la absolución. A la mañana siguiente, el 1 de julio de 1976, Anneliese Michel fue encontrada sin vida en su cama. Tenía solo 23 años. La causa oficial de la muerte, determinada por la autopsia, fue malnutrición y deshidratación severas, como resultado de casi un año de ingesta extremadamente reducida durante el exorcismo. Su cuerpo estaba devastado por la falta de sustento. La muerte de Anneliese rompió el secreto que había rodeado el exorcismo.
las autoridades alemanas iniciaron una investigación. El caso explotó en los medios de comunicación, primero en Alemania y luego internacionalmente. El público quedó impactado y dividido. ¿Cómo podía ocurrir algo así en la Europa moderna? En 1978, los padres de Anneliese, Joseph y Anna Michel, y los dos sacerdotes exorcistas, Ernst Alt y Arnold Renz, fueron llevados a juicio en el Tribunal de Distrito de Aschaffenburg. El cargo: homicidio por negligencia. El juicio se convirtió en un escenario de confrontación entre dos visiones del mundo. Por un lado, la fiscalía y los expertos médicos argumentaban que Anneliese sufría una grave enfermedad mental, epilepsia y psicosis, exacerbada por un entorno religioso opresivo. Sostenían que los acusados, al optar por el exorcismo en lugar de buscar atención médica forzosa que la ley permitía, habían causado negligentemente su muerte por falta de cuidados básicos. Por otro lado, la defensa, apoyada por teólogos y por la firme convicción de los acusados, argumentaba que Anneliese estaba genuinamente bajo una influencia maligna. Sostenían que ella misma había rechazado la ayuda médica, eligiendo el sufrimiento como expiación. Afirmaban que los sacerdotes habían actuado siguiendo un rito aprobado por la Iglesia. Durante el juicio, se reprodujeron fragmentos de las inquietantes cintas de audio como supuesta prueba. El tribunal se enfrentó a una tarea compleja: juzgar un caso donde las creencias religiosas chocaban con la ley secular y la ciencia médica. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. Los 4 acusados fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Sin embargo, la sentencia fue leve: 6 meses de cárcel, suspendidos bajo 3 años de libertad condicional. El tribunal reconoció la fe de los acusados y pareció considerar que la propia voluntad de Anneliese había jugado un papel. El veredicto no satisfizo a todos y avivó la controversia. Para algunos, era una prueba de la incomprensión del sistema legal ante la lucha espiritual. Para otros, una sentencia demasiado indulgente para una negligencia fatal basada en creencias antiguas. La Iglesia Católica también se vio afectada. El caso provocó un debate interno sobre el rito del exorcismo. La Conferencia Episcopal Alemana concluyó que Anneliese no cumplía los criterios estrictos de posesión. Se revisaron las directrices, enfatizando la necesidad de descartar causas médicas psiquiátricas y requiriendo mayor supervisión. Incluso después del juicio, la historia no terminó. Los padres de Anneliese solicitaron la exhumación del cuerpo en 1978, creyendo que estaría incorrupto. Sin embargo, el cuerpo mostró un estado de descomposición normal. La historia de Anneliese Michel ha inspirado libros, documentales y películas. Pero más allá de la cultura popular, el caso real sigue siendo una fuente de preguntas incómodas. ¿Fue Anneliese víctima de fuerzas oscuras, como ella y su entorno creían, o fue víctima de una enfermedad mental devastadora, mal interpretada en un sistema de creencias que dio la explicación más extrema? ¿Podría una intervención médica haberla salvado? ¿Qué papel jugó la propia Anneliese y su deseo de expiación? No hay respuestas fáciles. Los hechos documentados, las cintas, los testimonios, los informes médicos, el juicio, pintan un cuadro complejo y profundamente perturbador. Lo innegable es el sufrimiento real que vivió Anneliese Michel. Un sufrimiento grabado en cinta, sellado por un veredicto judicial y perpetuado como un inquietante recordatorio de las zonas grises donde la fe, la enfermedad y la vida colisionan. Una joven devota, consumida por un torbellino de aflicción física, mental y espiritual, bajo la mirada de quienes creían librar una batalla sagrada, mientras la ciencia quedaba al margen. Una tragedia basada en hechos reales, tan compleja y perturbadora que sigue generando debate décadas después. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el caso de Anneliese Michel. Si te gusta el contenido que investiga a fondo eventos reales como este, te agradecería enormemente que le dieras like al video y te suscribieras al canal para no perderte futuras historias.
Activa las notificaciones para estar siempre al tanto.